Atención Colombia, tremendo agarrón entre Catherine Miranda y María José Pizarro. Los nombres de Jorge 40 y Carlos Pizarro salieron a relucir en medio de la discusión. Y es que estas señoritas protagonizaron un enfrentamiento en plenaria del Congreso. Ocurrió cuando el Pacto Histórico pidió públicamente que Jorge Tovar, el vicepresidente de la Cámara, no liderara la sesión del Congreso sobre las víctimas, porque él es el hijo pues de uno de los victimarios llamado Jorge 40, ¿no? ¿Recuerdan? El ex jefe paramilitar. Pues Tovar presidiría la sesión porque el presidente Jaime Raúl Salamanca no estuvo presente porque está acompañando a Gustavo Petro en la comitiva de la CELAC. La congresista de Alianza Verde, Catherine Miranda, salió en defensa de Tovar e incluso criticó fuertemente a la senadora del Pacto Histórico. Recordemos que Tovar llegó a un escaño como congresista gracias a una lista del Congreso en la que se presentó como candidato de las víctimas, porque aseguró para ese entonces este señor que fue uno de los afectados por el contexto de violencia del país. Pero vamos a ver las imágenes de lo que fue. Aida Bella fue una de las senadoras que pidió que este señor no presidiera esto. Sin embargo, aquí salieron en defensa pues Catherine Miranda y ustedes se van a dar cuenta cómo esta señora se convirtió y definitivamente se sacaron los trapitos al sol aquí en el Congreso. Unas palabras de una persona que no nos representa a las víctimas. Yo quisiera, señor presidente, parece que está encargado de la presidencia de la Cámara. Yo quisiera pedir que en cambio de él esté la segunda vicepresidenta, que ha sido una víctima de la Cámara, porque no tiene presentación, señor presidente, que en este día en el cual vamos a hacerle un homenaje a las víctimas, una persona que es hija de un victimario nos presida. Por lo menos yo como víctima y como presidente de la Unión Patriótica, la cual tenemos 6.532 víctimas reconocidas no solamente por la Comisión Interamericana, sino también por la Corte Interamericana. Quisiera pedirle, señor presidente, que ese sea cambiado. Muchas gracias, presidente. Señor secretario Jaime Luis Lacutir. Señor secretario Jaime Luis Lacutir, sírvanse explicar el procedimiento y las resoluciones. Sí, señor presidente, Para escuchar al señor secretario Jaime Luis Lacutir. Sí. Señor presidente, honorables senadores, representantes, honorable senadora Aida Bella. Le explico y le doy una respuesta a su solicitud. El señor presidente de la Cámara, el doctor Jaime Raúl Salamanca, se encuentra y tiene conferida una comisión oficial para participar y asistir con el presidente de la República en la cumbre de jefes y jefes de Estado del gobierno en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Como tiene legalmente una excusa o un permiso para no estar presidiendo esta sesión, la Constitución, la ley, prevé claramente que quien lo reemplaza de manera legal es el señor vicepresidente de la Cámara de Representantes y en ese orden, por esa razón, está el representante y primer vicepresidente, el honorable representante Jorge Rodrigo Tovar, presidiendo esta sesión senadora. Ustedes saben que acá en el Congreso todo puede ocurrir, ¿no? Desde que pues también haya hijos de paramilitares como senadores, como representantes, hasta personas que definitivamente están acusadas por crímenes atroces aquí en el Congreso, ¿no? Sin embargo, después María José Pizarro se pronunció y ahí es donde salió a defender pues Catherine Miranda al señor Tovar, ¿no? Vamos a ver las imágenes aquí del reclamo que hace María José Pizarro. Yo creo que aquí quienes estamos interviniendo no lo hacemos solo como parlamentarios de la República, lo hacemos también como quienes hemos sufrido los rigores del conflicto armado interno colombiano. Así como la senadora Aida Bella tiene toda la legitimidad como una de las sobrevivientes de los más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica asesinados en una alianza perversa entre paramilitares y el Estado colombiano, lo hago yo. Y no lo hago por capricho. La justicia colombiana y la justicia internacional han reconocido esa alianza no solamente en el caso de la Unión Patriótica, sino por el magnicidio de mi padre, que fue asesinado en una alianza entre paramilitares y agentes del Estado colombiano. Así que, por supuesto, puede existir la ley quinta y sus disposiciones, y eso es perfectamente legal, pero no es la forma, señor presidente.
No es la forma, señor presidente, que de entrada, con lo ya desvirtuado que está este día, yo no sé cómo las víctimas siguen viniendo hoy a un Congreso que las ignora, a un Congreso que no las escucha y que no es hoy. Eso ha sucedido desde la promulgación de la Ley de Víctimas en el 2011. Quiere decir que ya vamos para 14 años, las víctimas viniendo aquí a intentar que un parlamento les escuche ante un escenario vacío y cuando está lleno, inaudible, nadie escucha. Señor presidente, yo sí llamo a la mesa directiva de este Congreso Pleno. Hay otros miembros de la mesa directiva, pero que hoy la mesa directiva esté presidida por el representante Tovar, creo que no es, en términos de formas, lo más oportuno. Y no por sus posiciones, señor presidente. Ahora usted escuchó al secretario general de la Cámara y aquí estamos discutiendo el orden del día. Hay un tema arreglado que es de ley, Termine, honorable senador. Termine, ya el señor secretario de la Cámara lo leyó y dio fe de que ese es el procedimiento. No he terminado, pero ante la algarabía prefiero callar, es mejor escucharnos. Señor presidente, y no es por el representante Tovar, no es por él, vuelvo y repito, porque aquí conviven muchas tristes y dramáticas historias. Y yo creo que debemos cuidar, inclusive en momentos como estos, las formas. Yo quiero invitarlo, representante Tovar, a que hagamos un ejercicio común todos, de poner a las víctimas en el centro. Y aquí todos hemos sufrido. El gran ejercicio de reconciliación empieza por cómo cuidamos la forma en que atendemos y escuchamos en un día como... Pero vamos a ver cómo representantes de Cambio Radical y la representante Catherine Miranda pues defendieron que presidiera esto el señor Tovar. Debemos leer y implica sanciones también para ello. Tiene el uso de la palabra la representante Luz Pastrana. Hay un orden del día establecido y las víctimas están en el centro. Aquí no tenemos por qué estar debatiendo en este momento quién preside. La ley quinta es clara. Nosotros tenemos un vicepresidente que nos representa. Ahora, si ustedes no estaban de acuerdo con las curules de paz, hombre, ustedes fueron uno de las que los crearon, ¿o no? Excúsenme. Aquí el centro son las víctimas. Y si ustedes se van a poner de ese lado de la historia diciendo quiénes son víctimas y quiénes victimarios, pues aquí no deberían haber muchos de los que están sentados. Excúsenme. Aquí vamos a tener al centro de la discusión a las víctimas. El orden del día está establecido. Queremos escuchar a las víctimas y nuestro presidente el día de hoy es el representante Tovar. Fuera la discusión. Aquí ustedes no vienen a juzgar, a señalar, a decir quién sí, quién no. Excúsenme. La ley quinta está clara. Y adicional a eso, insisto, las víctimas son el centro y si las víctimas son el centro, muchos de ustedes no deberían estar aquí sentados el día de hoy. Representante Catherine Miranda y se prepara el representante Diógenes Quintero. Representante Catherine Miranda. Muchísimas gracias, señor presidente. Y en el mismo sentido de mi colega Piedad, nosotros acá estamos frente a víctimas de los paramilitares, de mis compañeros comunes, hasta del Palacio de Justicia, senadora María José Pizarro. En ese orden de ideas, a mí me parece completamente inaceptable que se juzgue a una persona como Jorge Tovar por ser el hijo de. Si no, usted tampoco tendría por qué estar acá sentada, señora María José Pizarro. Pero adicionalmente le quiero recordar a esta plenaria. Por favor, orden en la sala. Termino, señor presidente. Le quiero recordar a esta plenaria que el pacto histórico en su integridad votó porque Jorge Tovar estuviera allá sentado. Entonces yo le pido de verdad respeto a la mesa directiva, a las víctimas y que por favor prosigamos con el orden del día.
Pues aquí no se quedó callada la señora María José Pizarro y se descargó con esta señora Catherine Miranda, que definitivamente deja mucho que desear. Van a darse cuenta de cómo esta señora pues le dio su cátedra y le cantó sus 4 verdades a Miranda, que es una traicionera del pacto histórico. Que Colombia, como un país. Señor presidente, tenemos orden, estamos terminando. Porque sí, usted ha pedido ese acto de reconciliación, pero hay otros inscritos. asesinaron la Mujer que de manera hipócrita se paraba al lado nuestro hace 3 años, venga a darme aquí lecciones de moral, Catherine Miranda. Hubo una curul de víctimas. Hubo una curul de víctimas. Allá sentado. Entonces yo le pido Hubo una curul de víctimas. allá sentado. Y voy a repetirlo antes de eso. Estamos discutiendo el orden del día de las víctimas, de una sesión donde queremos escuchar a las víctimas y aquí estamos enfrancados en una confrontación que creo que no toca en el día de hoy. Hoy toca escuchar a las víctimas, hoy es el día de ellas. Tengo que conceder, por supuesto, la moción de réplica a la senadora María José. Tengo 4 o 5 intervenciones más y votamos el orden del día. Sonido para la doctora María José. Muchas gracias, presidente. 2 reflexiones. La primera, no ocupo una curul de víctimas. Llegué aquí acompañada a la Cámara de Representantes por más de aproximadamente 79.000 votos que me dio la ciudadanía bogotana. Y sí, llego aquí representando una historia. Y sí, como lo dije el primer día que llegué a la Cámara de Representantes, a un hombre que firmó la paz en Colombia, el primer proceso de paz exitoso en Colombia y América Latina, y fue asesinado 45 días después por sicarios entrenados por Carlos Castaño y por agentes del DAS que participaron en el asesinato de mi padre. Y llevo, como muchas víctimas de este país, exigiendo justicia desde hace más de 3 décadas en Colombia. Mi padre fue uno de los hombres que... Un minuto más. Vamos a escuchar a las víctimas. Por favor, no abusemos del uso de la palabra. 1 minuto para la senadora. No acepto que una mujer que de manera hipócrita se paraba al lado nuestro hace 3 años venga a darme aquí lecciones de moral, Catherine Miranda. No se lo acepto, porque usted se paró al lado mío y entonces no le dio vergüenza. No, señor presidente, mi problema no es con el señor Tobar. Él tiene la legitimidad, nadie dice que no. Le dije, las formas son importantes. Yo hablo aquí como víctima del conflicto armado también, les guste o no les guste. A mi padre lo asesinaron después de haber firmado la paz. Y yo me paro aquí de manera digna y de manera altiva y levanto las banderas de paz de mi padre sin vergüenza. Y estoy del lado de las víctimas. No es un discurso en el Congreso. Ellas lo saben. Siempre he estado a su lado trabajando con ellas. No acepto el irrespeto de la señora Miranda. Más bien que revise su coherencia. Tremenda cantada de tabla aquí que le pegó la señora Pizarro a Miranda. Es que Miranda es muy atrevida, ¿no? Y descarada también. Y es que nos vamos a dar cuenta cómo esta señora Miranda, la señora Katy Jubinao y Jennifer Pedraza también son de extrema derecha ya. Esto ya no toca llamarlos del centro. Aquí nos vamos a dar cuenta de cómo estas personas o estas congresistas votaron a favor de un magistrado que era de extrema derecha para el CNE, no a favor del que ganó, ¿no? Aquí quedan en evidencia y nos vamos dando cuenta de quiénes son estas congresistas. Ya nos sorprende que las congresistas del falso centro terminen votando igual que el centro democrático y la extrema derecha del país. Hoy, en la elección de magistrado del Consejo Nacional Electoral, terminaron votando por Plinio Alarcón. Catherine Miranda vota por Plinio Alarcón. Registramos el voto de Jennifer Pedraza por Plinio Alarcón. Katy Jubinao vota por Plinio Alarcón. ¿Y por qué eso es malo? Porque ese señor es el candidato de Paola Agudelo, del partido Mira, y la misma que ayudó a archivar la reforma laboral en la Comisión Séptima. Y fuera de eso, según el país, este candidato es cercano a Maritza Martínez, la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, ex senadora del partido de la U, que hace parte además del clan de Luis Carlos Torres, quien renunció en el 2007 al Senado como parte de las investigaciones por parapolítica y además fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en contratación cuando era gobernador del Meta.
Ah, ¿qué tal estas bellezas? Aquí nos vamos dando cuenta de quién es quién, ¿no? Y oh sorpresa, cuando iban a escuchar a las víctimas y demás y todo eso, pues los congresistas se fueron. Aquí nos damos cuenta que a estos congresistas les vale huevo las víctimas. Solo legislan para ganarse su sueldo y nada más. Y de vez en cuando pues van a aprobar proyectos diminutos, no reformas que realmente sean trascendentales para el gobierno, ¿no? Y para los colombianos. Aquí Fabián Díaz lo deja en evidencia. ¿Dónde están los congresistas? No estuvieron para escuchar a las víctimas. Qué descarados, en serio que sí. Lamentablemente hoy, el día de la conmemoración de las víctimas, este es el escenario que tenemos. Hoy el Congreso en pleno, que debería estar la Cámara y el Senado en conjunto escuchando a las víctimas, no están. Se fueron, se registraron y muchos se terminaron yendo. Tanto que no tenemos quórum decisorio ni en Senado ni en la Cámara de Representantes. Triste que en nuestro país, cuando un congresista se gana más de 48 millones de pesos y no quiere ni siquiera devolver derechos laborales a quienes ganan un salario mínimo, no estén presentes en un día para escuchar a las víctimas y las víctimas hoy terminen revictimizadas. Ojalá esto se facture en las elecciones para el 2026, porque aquí les vamos a hacer pedagogía de por qué no tenemos que confiar en estos candidatos que vienen a hacer política de la noche a la mañana, periodistas que se convierten en candidatos presidenciales con billete, y pues nos deja ver que aquí el uribismo quiere recuperar el poder, la élite quiere recuperar el poder a toda costa, están dispuestos a todo. Y un claro ejemplo es aquí la señora Vicky Dávila. Vamos a mostrar su última contratación, que es Alicia Arango, y Fabián Díaz lo deja en evidencia. Aunque la uribista se vista de seda, uribista se queda. Estas son las fichas recicladas del uribismo que ahora impulsan la campaña presidencial de Vicky del Clan Génico. Por más que lo nieguen, aunque la uribista se vista de seda, uribista se queda. Y es que la candidata Vicky Dávila del Clan Génico le siguen llegando las fichas recicladas de los gobiernos del Centro Democrático. La nueva asesora de campaña de Vicky de Génico no es nada más ni nada menos que Alicia Arango, quien fue secretaria privada del expresidiario Álvaro Uribe Vélez durante sus 8 años de desgobierno. Además, fue jefe de debate en la campaña de Duque, y quien en el gobierno de Iván Duque como ministra quería seguir vulnerando los derechos de los trabajadores, proponiendo trabajo por horas para todos los trabajadores. Un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino 2 horas. Además de desconocer los asesinatos de defensores de derechos humanos. Aquí mueren más personas por robos de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Alicia Arango, cofundadora y exdirectora del Centro Democrático, llega a la campaña de Vicky Dávila, enviada por su patrón para seguir reforzando la campaña de su pupila. Y no es la única que ha enviado. También está Sandra Suárez, exministra de Uribe, quien es la gerente de campaña de Dávila. O Lisandro Junco, es director de la DIAN del gobierno de Duque, que también integra el equipo de Dávila, entre otros. Ojo, porque son la misma gente con los mismos intereses y las mismas mañas que quieren volver al poder, para terminarse de llevar lo que no pudieron en sus gobiernos pasados. Y es que estamos haciendo pedagogía para que pues, los colombianos no caigan, ya que pues, se puede estar viendo estos programas alternativos que definitivamente abren la mente y no permiten pues, creer en estos canales privados que solo nos venden mentiras. Aquí un ejemplo de cómo funcionan los cupos indicativos y la mermelada en los gobiernos. Quieren recuperar el poder estas élites de extrema derecha para repartirse lo que queda pues, del Estado, ¿no? Miremos lo que dicen. Anteriormente, antes del gobierno de Gustavo Petro, se le daban a los congresistas, representantes a la Cámara y senadores. Eso se conoce como cupos indicativos, o le llaman mermelada. Le llaman mermelada porque es lo que se le da al congresista para que él apruebe las leyes en el Congreso. Las leyes que requiere ese presidente que se aprueben para cumplirle a quienes le financiaron la campaña. Esa mermelada o esos cupos indicativos, el congresista, llámese representante de la Cámara o senador, lo baja hacia las gobernaciones y hacia las alcaldías. Hay tantos recursos para vivienda, tantos recursos para acueductos, tantos recursos para pavimentar vías, y este congresista, para crecer políticamente, le da esos cupos, que son recursos, a su equipo político, gobernador, alcalde, etcétera, etcétera. Y de estos alcaldes pasan a los contratistas que son los mega ricos que se benefician de esa oferta del Estado y que ellos obviamente a su vez financian la campaña. ¿Cómo rompemos ese sistema? Ya dimos un gran paso y es poner presidente, un presidente progresista, hijo de un profesor. La gente no ve cambio. La mayoría de la gente, sobre todo si ves Caracol y RCN, no ves cambio. En vez de ver cambio, lo que ven es que las cosas están peor. Pero muy en el fondo hay un cambio estructural en la dinámica de poder que les acabo de explicar. Un cambio que es difícil ver. Entonces el presidente creó un plan de desarrollo donde los recursos están destinados para ir directamente a las organizaciones sociales. Entonces ya usted, para beneficiarse del Estado, ya usted no tiene que ir a lambonearle al alcalde ni al gobernador, sino que lo único que tiene que lambonearle es a sus amigos para organizar. Si el presidente crea un plan de desarrollo que lleva los recursos directamente a la organización social, se pasa por la faja congresistas, alcaldes y gobernadores, entonces el pueblo se empodera económicamente. Ese es el gran cambio que está produciendo Petro. O sea, está rompiendo la dinámica de poder.
la dinámica del poder, que quieren volver a lo mismo, ¿no? Por último, les dejamos este video que realmente es importante porque aquí esta extrema derecha creen que nos van a salvar. ¿Salvar de qué? ¿De ellos mismos? Por favor. El país no está tirando hacia la derecha. Y estos han repetido tantas veces esa mentira que hasta se la creen. Medios, gremios y políticos de siempre quieren hacernos creer que hay que salvar el país de la izquierda. ¿Pero salvarlo de qué? ¿De las reformas sociales que benefician a las mayorías? Lo que de verdad les da miedo es que el pueblo recupere lo que les arrebataron. Recargos nocturnos, dominicales y festivos al 100% y una dignidad que no se pretende negociar. Y sépanlo muy bien, ya no nos comemos sus cuentos. El país cambió y lo vamos a demostrar. Consulta popular ya. Sea todo, sea el pueblo, sea el cambio. Entonces ahí tenemos varias personas que claman la consulta popular, así esta extrema derecha no quiera, ¿no? Quieren presentar una reforma ahí, muchas señores, para ver si se les deja o se les va para atrás la consulta popular, y esto no va a pasar. Y es que aquí les presentamos un video realmente interesante donde pues nos deja ver quiénes han estado detrás del poder durante los últimos años, en los cuales nos han robado todo, señores. Sus impuestos, nuestros impuestos y todo lo que está destinado para la población pues más necesitada, ¿no? Con plastilina, dicen acá. Ah, si alguien conoce a este señor, me lo saludan. Un fuerte abrazo. Miren lo que dice. Bueno, muy buenas tardes, colombianos. Fernando Giraldo el Berino, escúchenme bien, miren bien. Vea, aquí lo que tengo es plastilina y con plastilina les voy a decir quiénes son los hijos de madre que siempre nos han robado. Atila Lule, Angulo Sarmiento, con plastilina para que la entiendan. El señor Char, el señor Gilinski y el grupo Santo Domingo. Estos hijos de madre son los dueños de la finca. Y estos que vienen acá son los capataces, vea, Pastrana, con plastilina, por favor. Vargalleras, la señora Lilian, el señor Gaviria y el señor Uribe. Estos hijos de madre son los que han afectado las reformas sociales, la de salud, la pensional, la laboral, la educación, todo. Y estos senadores, mire, por favor, con plastilina. Estos senadores, la mayoría del Senado, porque no son todos, la mayoría del Senado se ha vendido, se ha comprado. Y 8 desgraciados son malditos, vean. Son malditos, malditos. Y estos hijos de madres, perdone, con plastilina, para terminar, mire, 4 años Gaviria, 4 años Samper, 4 años el señor Pastrana, 8 años Uribe, 8 años Santos y 4 años Duque. Todos se lo han robado, Dios mío. Ya no más con esos malditos. Vamos por la consulta popular. Mensaje que nos pega acá este señor, que definitivamente nos deja ver que esto sí es verdad, señores. Más de 20 años esta gente en el poder, estas élites, y ahora como se les acabó la robadera, pues quieren recuperar para volver a dar estos cupos indicativos, esta mermelada y seguirse robando al país. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo.